Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, señoras y señores. Especialmente hoy saludamos a los ovetenses. Ellos van a saber mejor que nadie de qué hablamos en este En Detalle de hoy. Es probablemente uno de los casos más graves ocurridos en la capital de Asturias en los últimos 10 años. Nos estamos refiriendo a ese palacete, la biblioteca probablemente más cara de la historia. Un palacete que de momento ha costado, el de Villa Magdalena, más de 16 millones de euros a las arcas municipales. Hoy analizamos con expertos en este asunto qué puede ocurrir a partir de ahora y qué es lo que ha ocurrido hasta este momento con ese palacete de Villa Magdalena. Pero además les mostramos imágenes de nuestro archivo de cómo era este lugar en los últimos años y para qué se ha utilizado. Y como detalle curioso, les ofreceremos un vídeo también en el que hasta los pavos del Parque de San Francisco rechazaban, como van a poder escuchar ustedes, la idea de construir un aparcamiento subterráneo debajo de este pulmón del centro de Oviedo. En fin, eso es lo que les proponemos hoy en detalle, y además también con la entrevista de Gerardo de la Iglesia, un auténtico experto en este asunto, como van a ver. Con todo ello les dejamos ahora mismo en nuestro En Detalle de hoy, que terminará, como siempre, con las clases de asturiano. Esperemos que ustedes lo disfruten. Buenas noches. Villa María Magdalena, conocida popularmente como Villa Magdalena, es un palacete de estilo afrancesado, rodeado de jardines, situado en el centro de Oviedo. Fue construido en 1902, según el diseño del arquitecto Juan Miguel de la Guardia. Debe su nombre a su última residente, María Magdalena Argüelles Álvarez Campa, esposa de Alfredo Figaredo Herrero. Pero al margen de la belleza de este edificio, y especialmente de sus jardines, la historia de la expropiación de este edificio, la losa económica que supone para las arcas ovetenses y el plan ideado para pagar a los propietarios, permitiéndole inicialmente construir un aparcamiento subterráneo bajo el Parque San Francisco, no deja precisamente un gusto agradable en la capital del Principado. Es una historia larga y complicada que comienza en 1990, cuando el ayuntamiento recurre a la expropiación forzosa para hacerse con este palacete. Pagó 517 millones de pesetas, cuando la empresa Asturcosa la había tasado en 1.390 millones, y el 19 de septiembre de 1997 pasó a manos municipales. Fue rehabilitado, sus jardines se convirtieron en zonas verdes y el edificio abrió como biblioteca pública y centro de estudio. Sin embargo, la historia no tendría un final tan feliz. Su anterior propietario, el empresario Miguel Ángel Menéndez del Fuello, denunció esta operación y el jurado provincial de expropiación tasó la finca al año siguiente en 1.867 millones. El ayuntamiento recurrió a la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Asturias, que en 2004 la confirmó, obligando al ayuntamiento a pagar el precio tasado en 1996 más los intereses. Para los expertos en derecho, es en ese año cuando precisamente comienzan los quebraderos de cabeza que ya han costado a los ovetenses 16 millones de euros. Y es que, a pesar de las advertencias, el gobierno municipal de Gabino de Lorenzo, con mayoría absoluta, nunca consignó en los presupuestos el dinero necesario para pagar ante las sentencias que le obligaban a ello. La deuda exigible en 2008, que incluía la tasación más los intereses de 10 años, ascendía entonces a 11 millones de euros. Para evitar pagar en metálico una cantidad que tiene hipotecado al ayuntamiento ovetense, el equipo de gobierno diseñó un plan por el que pretendía pagar con recursos urbanísticos, cediendo el subsuelo del Paseo de los Álamos, la Plaza de la Escandalera y la calle Toreno. Esto último encendió las iras de vecinos, partidos políticos en oposición, sindicatos y hasta los comerciantes del centro de Oviedo, una sublevación popular que se trasladó a la calle en varias ocasiones, con diferentes manifestaciones con miles de ovetenses. Víctima de la expropiación de Villa Magdalena y sus posteriores pleitos fue también la Fundación Príncipe de Asturias. En diciembre de 2004,
el edificio fue cedido durante 2 años a la Fundación Príncipe de Asturias, entonces dirigida por Graciano García, con motivo de su 25 aniversario, prorrogándose la cesión un año más, a finales de 2006. Sin embargo, en 2007, el propio ayuntamiento, que con su alcalde a la cabeza antaño visitaba habitualmente la sede de esta fundación en Villa Madalena, ordenaba a la fundación que entregara los premios Príncipe de Asturias a dejar el palacete de forma inmediata, para dedicarlo a otros fines. Este asunto de Villa Magdalena, y sobre todo el intento de levantar el Parque de San Francisco para construir un aparcamiento subterráneo como forma de pagar esta deuda, probablemente le ha costado a Gabino muchos votos entre sus propios fieles. Sobre todo este palacete, transformado en biblioteca, una de las bibliotecas más caras del mundo, por lo que se lleva pagado para ser utilizada por estudiantes y jubilados. La propia Sindicatura de Cuentas de Asturias encontró indicios de perjuicio de fondos públicos. La justicia vino en ayuda de quienes mayoritariamente se oponían a esta idea, y a principios de julio de 2011, la juez del número 2 del contencioso administrativo tumba el proyecto del macroparking y declara nulo el acuerdo. Comansa recupera su derecho de retasación por el que reclama al gobierno local obetense casi 63 millones de euros. El 11 de noviembre, el titular del juzgado del contencioso administrativo número 3 emitía un auto por el que obligaba al alcalde a presentar hoja de aprecio. Este valora este palacete y sus jardines en 18 millones de euros, 6 más de lo estipulado en 1998. No obstante, la historia no ha acabado. En este año 2012 será cuando se determine el justiprecio final del palacete, mientras hasta los pavos del Parque San Francisco han llegado a temer por su hábitat natural, como ingeniosamente demostraron en un vídeo ciudadanos que se oponían a este plan de principio. Oye, Pachón, ¿enteraste de la que entamó el ayuntamiento con Villa Madalena? Oye, eso de que no pagaron 11 millones cuando tenían que hacerlo y ahora hay un pufo de la de mi madre que hay que pagar 66 millones. Sí, guapín, sí. ¿Y sabes cómo lo va a solucionar Gabino? No lo sé, soy un pavo real. Mira, voy a decirte, como el ayuntamiento no tiene perres... ¿Que no tienen perres? Ay, pero para las farturas de Trascorrales bien que tienen. Sí, Pachón, y ahora Gabino va a tener que dar a un constructor de una empresa llamada Comansa el subsuelo del campo San Francisco y la parcela del parking de los Prados para hacer edificios. ¡Qué raposo ye! ¡Qué raposo! ¡Menudo pelotazo! Pero ahí no acaba la cosa, que para hacer todo esto requieres una obra que mete mieu, y por lo menos va a durar 6 años. ¡6 años! ¡No me lo puedo de creer! Pues si tarda tanto como el centollo del Calatrava ese, estamos haciéndolo guapo. Pues más allá todavía, van a levantarlo todo, y esto te hará trestado de camiones, máquinas aturullando la cabeza, y árboles talados a esgalla. ¿Los arbolinos? ¿Que va a tocar los árboles? ¿Y qué vamos a hacer si toca el árbol picadero? ¡Ay, ay, qué guapa y esposa! ¿Quieres venir conmigo al corral? ¡Ay, feliz miércoles! ¿No? ¿No? Otra que me ignora. He abierto el plumaje hoy para nada. ¡Ay, you! Está visto que sigo en la edad del pavo. Pues yo no me voy, no me voy. Del campo San Francisco no nos moverán. Del campo San Francisco no nos moverán. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está? Perfecto. Gabino, que sé dónde vives. Ahí enfrente. Pues tras ver esas imágenes que acabamos de ver, tras mostrarles a ustedes la historia más o menos reciente de Villa Magdalena, hemos visto imágenes de este palacio, de este edificio situado en pleno corazón de Oviedo, cuando incluso todavía estaba allí la sede de los Premios Príncipe, de la Fundación Premios Príncipe, que como saben ustedes, y ahora vamos a hablar de ello, poco después, un tiempo después, el propio alcalde se encargaría de desalojarles de allí de forma casi inmediata. Bueno, pues después de ver esas imágenes, digo, y de recordar esta historia de Villa Magdalena, algo que probablemente Gabino de Lorenzo se lleva para siempre pegado a sí mismo, aunque se vaya ahora a la delegación de gobierno de Asturias. Después de ver eso hay que analizar un poco más detalladamente con quienes saben en detalle. Eso es lo que pretendemos, conocer detalladamente asuntos de la actualidad asturiana. Y este lo es. ¿Y de qué manera? Sobre todo porque puede ser Gerardo de la Iglesia, abogado. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, querido Sobre Víctor. todo porque este puede ser una losa para el que venga, ¿no? Esto de Villa Magdalena y esa hipoteca, esa losa que le queda al que sea, ¿no? Sí, qué duda cabe, querido Víctor. Se haya hablado en el pleno de ayer, precisamente,
de una herencia envenenada. Es un laberinto jurídico y que duda cabe que le va a afectar al actual alcalde, pero que Gabino, aunque esté en otro cargo de la delegación de gobierno, le va a arrastrar siempre, no se va a librar de ello fácilmente, porque el tema le va a salpicar. Pero bueno, a la actual corporación le queda una especie de laberinto jurídico sobre el llamado maldito Palacete, y que es una herencia, como se dijo en el pleno de ayer, una herencia envenenada para la actual corporación y para el actual alcalde Caunedo. El cambio, precisamente eso íbamos a preguntarte, ¿el cambio de alcalde en el ayuntamiento ovetense puede influir en todo esto o no? Sí, yo creo que sí, espero que sí, y las referencias que tengo son las mejores posibles, ¿no? Espero que Caunedo se separe de la actuación insostenible en estos tiempos, el gabinismo o el actuar gabinista anterior, pues que no es sostenible, y las referencias que tengo es que sí, que va a ser efectivamente, bueno, pues dúctil, maleable, en el buen sentido, y que va a dar una cancha, por lo menos por las referencias que yo tengo de Izquierda Unida a los Verdes, las mejores posibles para... Y se puede marcar un hito, y se puede él mismo... poder lograr un mandato, una alcaldía que cambie totalmente con la situación anterior. Decías antes que, aunque Gabino marche a la delegación de gobierno, que esta historia le va a perseguir, lo decía yo también. ¿Por qué creéis que es así? Sí, ineludiblemente, querido Víctor, porque ya se han hecho declaraciones y nosotros así tenemos el encargo, cualquier euro que salga además de lo abonado de las arcas públicas que paguen los ciudadanos, pues ahí tenemos ya la encomienda de que se ejerciten las acciones correspondientes para la responsabilidad patrimonial personal, que no se eluden, con la obviamente con la posesión de otro cargo en la delegación de gobierno, eso es evidente. O sea que iremos a por, esperemos que no haya cualquier situación que sea distinta o en el gravamen de los ciudadanos por encima de lo que se ha pagado hasta la fecha por el maldito Palacete que se ha hablado, pues habrá repercusiones patrimoniales personales, lo intentaremos al menos. Precisamente el Partido Popular hablaba hace unos días de penalizar el propio partido de estas dos personas, tanto de Gabino de Lorenzo como de Agustín Iglesias Caunedo, de penalizar las actividades, las acciones negligentes que supongan un perjuicio para los intereses públicos. Este es precisamente un ejemplo de todo eso, querido Víctor. Y a nivel nacional también se está hablando del mal actuar de los gestores públicos. Es un ejemplo de libro de negligencia política y de responsabilidad patrimonial de los dineros públicos, por las consecuencias del famoso, no sé si tenemos tiempo para detallar algo, pero con el incumplimiento de sus propias resoluciones del año 98, que hace ya, pues, en fin, tantos años que... Pero ahí sigue lastrando y habrá unas repercusiones económicas, patrimoniales, que esperemos que no repercutan a los ciudadanos. Hasta ese momento nos vamos a remontar, porque eso es precisamente este programa en detalle, y eso pretende recordar, conocer la historia más en profundidad de asuntos que todavía están más que vivos. En el año 98 es cuando se inicia todo esto. ¿Nos puedes hacer un breve resumen de lo que ocurre? Sí, Víctor, muy breve. La expropiación el 1 de octubre de 96 del Pleno de expropiación por vía de urgencia del Palacete. Se llega a un justiprecio y en el año 98 se fijan 11.2 de justiprecio del Palacete. La Junta... 11.2 millones de euros, perdón. Correcto. Sí. La Junta de Gobierno, la propia Junta de Gobierno de Gabino, acuerda impugnar ese justiprecio y, segundo, el 25 de septiembre, famoso, fatídico 25 de septiembre del 98, y consignar, como es obligado legalmente, lo cual no se hizo. Y como no se hizo, ese 11.2 millones de euros de justiprecio fue confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y por el Tribunal Supremo en el 2004 y 2007, respectivamente. Al no consignarse, exactamente 8 años y medio después de la fijación del justiprecio, cuando la ley establece 2 años para consignar o pagar, 8 años y medio después, ya Comansa, porque en principio había sido Asturcosa, después Melandreras, pero finalmente es Comansa, del Fuello, pide exactamente el 7 de marzo de 2007 la retasación con los famosos 63 millones de euros. Y ahí es donde se produce todo el desgarro y que nos conduce a la situación actual, porque se han pagado ya 16 millones de pesetas. Preguntarte, ¿cuánto hemos pagado ya los... Hasta ahora mismo 16 millones de euros. Víctor, 16 millones de euros por un Palacete que todos sabemos que fueron 2.9, 3 millones de euros más o menos a la familia Figaredo, los Proina, que eran los dueños. Proina es Figaredo, los Figaredo. Y la compra fue por un arrendamiento con opción de compra, ejecutó la opción de compra por 3 millones de euros y llevan comprados 16. Y estamos claro, y estamos todavía pendientes de un justiprecio. ¿Y eso no ha acabado todavía? No ha acabado todavía. No ha acabado todavía porque en una sentencia de Pilar
Martínez y Llanes, del juzgado número 2, pues declara la nulidad del convenio entre el Ayuntamiento y Comansa, que pretendía, a base de un gran aparcamiento, pretendía eludir un justiprecio o un pago metálico. Al declararse nulo, Comansa pide la ejecución de una sentencia de Carbajo, del juzgado número 3, de Miguel Ángel Carbajo, del año 2009, y dicta un auto famoso, polémico, que se ha dicho que era visceral, etcétera, por la otra parte. Bueno, del 11 de noviembre de 2011, del año pasado, donde se dice que el Ayuntamiento, bueno, que se declara el derecho de Comansa a la retrasación, que estaba en discusión, se declara el derecho a la retrasación, se requiere el Ayuntamiento de Oviedo para que presente hoja de aprecio en el plazo de 20 días, y que la presente, que vencía el 10 de diciembre, así se presentó en la delegación de gobierno, y que a su vez remita copia de esa hoja de aprecio al propio juzgado, como prueba del cumplimiento. Fue un auto muy duro, de 13 folios, el famoso auto de Miguel Ángel Carbajo de 11 del 11 del 11, que no olvidaremos. Y a su vez le condenan costas al Ayuntamiento de Oviedo y le dice lo más importante de todo, que la valoración tiene que ir referida a 7 de marzo de 2007, que fue cuando pidió la retrasación, que significa, como sabes, querido Víctor, que se aplica la legislación urbanística anterior, que es mucho más gravosa que la situación actual si no hubiera ocurrido toda esta... ¿Se podía haber evitado todo esto? Se podía haber evitado si hubieran consignado en el año 98, pues hubiera acabado el problema. Ya no había lugar a la retrasación y si el justiprecio estaba definido por el Tribunal Supremo por sentencia de 2007. Si consignan o pagan, como establece el artículo 58, no me quiero decir artículos ni cosas de esas, no voy a entrar, de la Ley de Expropiación Forzosa. Si hubieran consignado o pagado en el plazo de 2 años, como ellos mismos habían acordado en el año 98, se hubiera acabado el problema de la retrasación. No hay retrasación si consigno pago en 2 meses. Y no se hizo. Se hizo un expediente interno, como sabes, de investigación entre ellos y se determinó que no había ningún responsable de que no se hubiera consignado. Bueno, cosa tremenda, claro. Ahora, claro, si lo haces tú... ¿Cómo puede ser que no haya nadie responsable de una cosa que has hecho? Sí, es que es curioso. Si la comisión la haces tú, Claro. pero no vas tú el presidente y no vas tú el secretario y hablas con todos, pues no te vas a declarar culpable a ti mismo. Ya. Una comisión tuya, me dices, no, fue Reinares, no, fue el alcalde, fue el concejal delegado de Economía. No, no fue nadie. Hay un acuerdo reiterando todos los años en los presupuestos y recordándolo a los funcionarios y los interventores, etcétera. Y resulta que nadie es responsable, pues bueno, ya se verá si hay lugar a ello. Antes hablábamos de penalizar las negligencias de este tipo. ¿Por qué podemos afirmar que es una negligencia, una dejadez, no sé cómo llamarlo, pero que nos ha salido cara, desde luego, en cualquier caso? Sí, nos va a salir muy cara todavía y todavía más, porque ahora mismo está pendiente del jurado de expropiación forzosa la determinación de la retrasación. Y claro, no olvidemos que estamos entre una hoja de aprecio del Ayuntamiento de Oviedo, muy reciente, del 10 de diciembre de 2011, que dice 18 millones de euros. Ya estamos más el 5% más los intereses. Ya estamos por encima de lo que habíamos dicho. Y Comansa, que se mantiene 62,9, más 5% de afección, más intereses legales. ¿Qué va a hacer el jurado de expropiación forzosa, que es el autonómico? Tarda bastante tiempo en resolver, meses o a lo mejor 1 año y pico. Y a lo mejor el jurado se inclina, como todo el mundo está pensando, por los famosos 29 y pico, 29 y medio, que dijo Comansa en el Pleno que valía su derecho, y se firmó un convenio y se aprobó por el Pleno el 27 de abril de 2010, y el Ayuntamiento de Oviedo, vinculado por sus propios actos, que dijo, de acuerdo, 29,5, y firmamos un convenio, y en eso te lo pago una especie. Pero ya quedaron de acuerdo en 29,5. Y el gran temor es que ahora el jurado diga, pues sí, si ustedes están de acuerdo, o estaban, o estuvieron el 27 de abril de 2010, en Pleno, lo rubricaron con prensa, con televisión, con un gran convenio que tumbó por nulo Pilar Martínez de Llanes, sentencia del juzgado número 2, si estaban de acuerdo, pues yo voy a decir que 29,5, y entonces va a ser ella. Va a ser ella porque seguimos con pleitos contenciosos, hay que pagar, y ahí es donde dicen los ciudadanos, la Asamblea de Ciudadanos, que yo he asistido a reuniones de ellos, Izquierda Unida a los Verdes y demás, que cualquier peseta por encima que salga por encima de lo que se ha pagado ya, hasta ahora se toleraría a los 16. Pero a partir de ahí se toleraría. Yeah. Bueno, se rasgan las vestiduras, pero cualquier euro que saliera de más con cargo a las arcas públicas, a los ciudadanos, con el problema que hay el IBI, las inversiones, actualmente que está todo tan... y es una negligencia de libro, Víctor, que ellos mismos están pregonando ahora, tanto a nivel estatal como local, etcétera, que hay que perseguir esas conductas de los casos Urdangarín, porque si fue por batas o por que le bendecían los cargos públicos, claro.
¿Por qué ese empeño en hacerse con este palacete de Villa Magdalena? Nadie lo entenderá, porque además a ese precio todos sabemos lo que es y para lo que sirve, y es una cosa absurda cuando era una actuación que podía haber sido un equipamiento o cualquier otra cosa en lugar de... y además por vías perpetuas, cuando se podría haber obtenido por otras fórmulas distintas a esta expropiación urgente que nos ha llevado a este fatídico final que en fin, que se prevé tremendo, sí. Y que no acaba nunca, además, ¿eh? Bueno, la situación, todo este problema puede haberle costado caro en las últimas elecciones a Gabino de Lorenzo, al margen de que existiera Foro Asturias, pero habrá muchos ciudadanos que estaban en contra ya no solo de lo que hizo, sino del arreglo que pretendía llevar a cabo para tapar todo esto, bueno, la construcción de ese parking subterráneo, ¿no?, en pleno centro de Oviedo, debajo del campo San Francisco. Claro, qué duda cabe, no hace falta ser un experto y todos lo hemos leído y dicen los especialistas que esto es lo que le ha costado precisamente a Gabino esa mayoría minoritaria en el ayuntamiento. Es una penalización clarísima. Los ciudadanos no tenían más que ir por la calle, no había más que bendiciones por todos los lados. Cuando llegó la sentencia a favor de Piedad, tumbando ese macroproyecto de gran aparcamiento que era un negocio, porque se entraba a un negocio, se entregaba a una entidad privada, el corazón de Oviedo, una explotación concesional, además con una especie de monopolio de subterráneo y, en fin, una bestialidad de actuaciones afectando a los Álamos, al paseo, al parque, al paseo de los Álamos, Toreno, bueno, en fin, el gran aparcamiento era insostenible. Menos mal que se tumbó por una sentencia firme y el ayuntamiento, pues, no la peló, claro, no tendría sentido. ¿Cuándo acabará todo esto? Sabemos cuándo ha empezado, en el año 98, incluso antes, pero ¿cuándo acabará? Bueno, pues ahora fue largo, largo, pero con riesgo para las arcas públicas ya. Largo porque el jurado se prevé que tarde, nosotros preguntamos expropiaciones de las 17, de Bobes, en fin, de clientes que tenemos, año y medio más o menos, y no se puede saltar el turno. Aproximadamente para que se pronuncie el jurado sobre el justiprecio de Villa Magdalena, actualmente litigio entre 18 y 62,9. Pero es que el Ayuntamiento de Oviedo tiene que pagar la llamada cuantía no litigiosa, es decir, el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa obliga al Ayuntamiento, a la Administración Expropiante, al pago de la cuantía no litigiosa, es decir, ¿cuál es? Aquella en la que existe, hasta la que existe conformidad. Y si tú, Ayuntamiento Expropiante, dices que vale 18 más 5% más intereses, y el jurado dijo en el año 98 11,2, esa diferencia tienes que pagarla, porque esa ya pertenece al expropiado. Ya les he dicho que es 18, dáselos, pues tiene derecho a ellos. Y ahora vamos a discutir el diferencial. Eso es tremendo. ¿A quién se señala como culpable de todo esto? ¿Hay un solo culpable o...? Bueno, globalmente es el gobierno popular de Gabino, la Junta de Gobierno y la que acuerda la expropiación por vía de urgencia y la impugnación de justiprecio y consignar. Cosa que no cumplen en 8 años y medio hasta que pide la retrasación Comansa en el año 7 de marzo de 2007. 8 años y medio después, sin consignar. Eso es una negligencia de libro. ¿A quién corresponde? Se determinará judicialmente si hay algún pago y si hay un litigio, pero en principio el alcalde y el concejal delegado de Economía. Eso está claro, pero ya no son globales, pero sí, esas dos personas, vamos, se ejecutarán las acciones correspondientes si hay que pagar €1 más si sale de las arcas públicas. Eso es nosotros somos abogados, pero somos abogados de ellos y ya nos han dado, digamos, ese mandato, ese encargo que se llevará a cabo en su momento. ¿Y hay posibilidades de prosperar? Yo creo que sería una de las primeras veces en España que un político pueda pagar con su patrimonio la mala gestión que haya realizado. Bueno, pues nosotros sí, pero jurídicamente creemos en ello y que así es, así debe de ser además. ¿La ley lo contempla? Y la ley lo contempla, efectivamente, iremos por ello y lo que pasa es que lo que hay que hacer es meterse de una vez por todas, lo mismo que nos decían que riesgo, que atrevidos ir a tomar un pleno de un convenio que el famoso parking. Bueno, es un problema de creer en el derecho y lucharlo a cara perro, morder hasta el final. Y eso es un tema de libro, de negligencia de política y de responsabilidad patrimonial de los ingresos públicos, de las arcas públicas, de los bienes públicos. Este hombre que tenemos aquí sentado hoy con nosotros en la mesa, cuando se produjo esa sentencia que tumbaba el convenio al que hacía referencia ahora mismo, sí, es decir, cuando una jueza dijo que no había lugar a construir ese aparcamiento subterráneo debajo del Parque San Francisco, pues muy poquito antes, o un tiempo antes, un par de meses antes, este hombre dijo: apuesto lo que sea a que esto es lo que va a ocurrir, que la jueza va a tumbar el convenio. Lo tengo tan claro que hay una serie de irregularidades y que no puede ir adelante eso,
que lo puedo asegurar aquí. Recuerdo perfectamente que en una entrevista aquí en la tele lo dijiste. Así que eso nos hace creer que lo que nos puedas ir diciendo a partir de ahora puede ir cumpliéndose, ¿no? Sí, sí, Víctor, sí, hablo con claridad siempre que puedo. Y puedo, porque no tengo ninguna servidumbre, ninguna hipoteca de ningún tipo. Efectivamente lo dije del tema del convenio, porque teníamos 7 o 8 argumentos fundamentales, de fondo. Triunfó por uno, pero podía haber sido cualquiera de ellos. Hasta que el 30 de junio de 2011, la famosa sentencia de Pilar, sentencia firme, 30 de junio de 2011, lo tumbó por el primero de los motivos. Por ser una modificación urbanística sin intervención ciudadana, lo que llamaron irónicamente, que bueno, es tremendo, la póliza. Eso no es una póliza, la participación ciudadana en su ciudad no es una póliza, ¿eh? Oh, por Dios, fue tremendo. Y claro, no hubo lugar, como dice la propia magistrada, magnífica decana, Pilar Martínez de Llanes, yo siempre le he hecho piropos, fantástica, dice, y en consecuencia, declarada la nulidad por el primero de los motivos, no ha lugar a analizar ninguno de los restantes. Creía en ello, claro que lo dije, y ahí está, en el primero cayó. Entonces ahora igual, ahora cualquier euro que salga de las arcas públicas, en perjuicio, por encima de lo ya abonado, que vamos a tolerar los 16 pagados, yo tengo el encargo, bueno, sería el mandato correspondiente de mis clientes, claro, nosotros somos unos mandados, ¿no? Pero se ejercitarían, yo creo en ello, claro que creo. Hay una negligencia profesional porque hay un acuerdo de la Junta de Gobierno, unos informes técnicos, unos recordatorios anuales en los presupuestos y aún así nadie hacía nada. Y entonces ahí estamos. ¿Y qué excusa puede ponerse para no haber consignado ese dinero en ese tiempo? ¿Han dicho algo al respecto? ¿Justifican de alguna forma esa no consignación en 8 años y medio de esa cantidad que provoca todo esto después? Ninguna. Nadie ha dicho nada. Ni en público, ni en privado, ni en declaraciones de prensa, ni en los órganos plenarios, ni etcétera. Porque aparte de los informes técnicos de alguno fallecido, desgraciadamente, de los recordatorios técnicos de la obligación legal de consignar, de funcionarios municipales, y políticamente durante 9 ejercicios sucesivos, en el pleno de los presupuestos, el recordatorio de Rivi diciendo hay que pagar tal, bueno, pues aún en el último, en 2005, se dijo, tenemos un beneficio neto de 54 millones de euros, palabras textuales de Jaime Reinares, sí. Y Rivi preguntó, ¿y por qué no se han dedicado a pagar Villa Magdalena? Silencio absoluto, se levanta la sesión. Y así cada recordatorio que se hacía. Por lo tanto, nadie dijo nada, porque ya hemos dicho antes que el expediente interno de investigación, muy bonito, para ver quién había sido el responsable. Claro, si lo haces tú mismo, no te puedes declarar culpable a ti mismo. Ellos mismos no iban a declarar culpable al concejal de Economía o a Gabino de Lorenzo. Pero claro, dijo, no hay nadie responsable. No hay responsable, no hay un concejal de Economía, o el alcalde o el delegado de Economía. Si tiene atribuciones delegadas, pues la delegación. Pero bueno, parece ser que no, nadie ha dicho nada, ¿no? En el peor de los casos, pagaremos esos 16 millones de euros. La de empleo que se puede crear con ese dinero, la de infraestructuras que se pueden construir con 16 millones de euros, sobre todo en un momento como el actual, que no hay un duro. Ahora es más grave todavía el asunto porque, bueno, pues está ahora mismo en la sociedad, que estamos tan gravemente afectados todos, porque la crisis lo contamina todo y es tan grave, que tiene pues mucha mayor afectación casos como este, que podían dedicarse a inversiones y por eso produce tantos efectos, por ejemplo, pues no quiero salirme del tema, pues el caso Urdangarino, el Matas o tal. En fin, ahora hacen mucho más daño que en otras épocas de bonanza, que había efectivamente corrupción, pero bueno, era grave. Pero es que ahora es dramático, es dantesco, o sea, ya es, bueno, pues este es un caso de esos, que se podían hacer muchas obras, muchos empleos, muchas inversiones, etcétera, en la ciudad, por culpa de esta maldita expropiación del Palacete, o maldito Palacete, como dicen otros. Es el caso más grave de cuantos se han producido de este tipo en el Ayuntamiento de Oviedo, de momento, porque hay otras cosas por venir, a ver cómo se arregla lo del cinturón verde, o otras cosas, ¿no? Sí, pero de momento es el más grave, ¿no? Sí, yo el cinturón verde no lo domino muy bien, pero sí sé que es de extrema gravedad, ¿eh? Por eso no quiero hablar, porque no lo conozco y entonces sería por mi parte estúpido entrar en cosas que no... Pero este es un tema muy grave y este sí lo conozco muy bien y este sí que es un caso de libro de malversación, de negligencia, de responsabilidad de caudales públicos por consecuencia de actuaciones políticas de responsables elegidos por los ciudadanos. Ahora mismo el Palacete está ahí... ¿Alberga algo? ¿Se utiliza para algo? ¿Sirve para algo? Bueno, para 4 lecturas de periódicos por las mañanas, todos lo sabemos. Es como las piscinas de Vimenes que van a hacer, y o la de Villaviciosa de aire, de agua, tal, que va un funcionario, hay que abrir para un vecino, hay que abrir todas las mañanas y mantenerse. Ahora aquí en la zona de Vimenes, ¿pero para qué? Una piscina. Ahora cada ayuntamiento tiene que tener su casa cultura, su piscina climatizada, bueno, a no sé dónde nos va a llevar eso. Villa Magdalena ahora es, como bien dice, un centro cultural donde van
los jubilados, personas que no trabajan, a leer el periódico, en fin, Sí, con todo que respeto. tienen todo su derecho, por supuesto, Sí, pero sí, que se sí. podía haber hecho en otro sitio más barato, Sí, ¿no? con todo respeto y todo que nos cariño. ha salido caro leer el periódico allí, vamos. Claro, sí, parece un poco dramático decir, pobres tal, que los mayores puedan ir allí al periódico, parece que decir algo en contra de eso es... pero no, la verdad es que con todos los respetos es un tema, pues un despilfarro. A ver, que se puede leer en otro sitio con todo el cariño para los que van, que parece muy feo decir que personas mayores no puedan ir al periódico, pero en fin, que hay miles de fórmulas para solucionar ese tema cultural en la ciudad. En fin, pues veremos a ver cómo acaba esto. Yo ya decía antes que tenemos confianza en que las predicciones que suele hacer basándose en las leyes Gerardo se suelen cumplir. Así que a ver cómo acaba todo esto. Personalmente, ¿qué crees? ¿Que pagaremos más de esos 16 millones? ¿O no? Desgraciadamente sí, Víctor, desgraciadamente sí. Espero confundirme, mira, en este caso espero confundirme y que no hubiera lugar, ojalá, claro. Eso es lo primero, porque alguien nos preguntó, ¿estás muy felices, muy contentos porque ganar los premios? Y dijimos, no. Y así lo dijimos al hombre, digo, no, porque estamos muy tristes y muy apenados de poder haber acertado. Pues en este caso igual. Yo espero confundirme y que no haya lugar a tal. Pero desgraciadamente, pues es muy posible que no sea así, casi seguro que nos van a emplumarar, y entonces será el problema de las responsabilidades, la segunda fase, las responsabilidades patrimoniales, personales de los políticos responsables de esa situación. Esa será una segunda parte en la que podríamos ver sentado en el banquillo algún Sí, esa va a ser político, muy bonita. Esa va a ser entretenida. Sí. Sí. Yo insisto, Entre querido comillas, Víctor. lo de bonita, lo No, entiendo, sí. espero que no se produzca, claro. Y yo Ojalá. tampoco lo quiero. No, es que parece que quieres que perdamos para poder tal. Yo dije, ganar es perder, porque yo no tengo ningún interés en ganar pleitos a costa de, si a costa de las arcas públicas. Ninguno, Víctor. Pero bueno, que si hay lugar, lo haremos. Y sí, será un buen ejemplo para que de una vez por todas empiece a resplandecer la justicia en estos temas. No existe ningún tipo de animadversión No. hacia una persona, sino hacia sus actuaciones, en todo caso, ¿no? Dios me libre, yo no tengo nada. El otro día en el entierro, en el funeral de Ramón Rato en Gijón, la iglesia de San Pedro, yo estuve con Gabino, Gerardo, no me das más que hostias por todos lados y tal. Y digo, no, Gabino, son jurídicas. Bueno, no, si son jurídicas, entonces nada. Bueno, quiere decir que no, por supuesto que no. Yo no tengo nada contra Gabino, ni contra Bocanegra, que he dicho por ahí tal, ni contra Caunedo. No hay nada personal ni cosas. Hay una encomienda, creemos en ello y nuestro despacho considera que tal, y cuando mordemos, nos soltamos. Porque creemos en ello, eso sí, los pleitos entramos a la muerte. No hay medias tintas. Gerardo de la Iglesia, un abogado, iba a decir de los buenos, porque a veces vemos estos abogados que defienden cosas que no nos explicamos, que pueda defenderse a un asesino, en fin, pero en este caso es de causas justas, ¿no? A las que todos nos sumamos. Y Bueno, en eso este está caso muy bien. yo creo que sí, muchas gracias, sí. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, Víctor. Y a ustedes decirles que antes de marcharnos vamos a despedir este programa, como siempre, con el curso de asturiano, ese curso de asturiano que se emitió aquí durante muchísimo tiempo en el programa La Gran Manzana y de donde le rescatamos cada viernes para ofrecérselo en este programa en detalle. Con eso, como siempre, nos despedimos. Muy buenas noches. ¿Oyeron lo de Pinín? Lo de Pinín, sí. ¿Qué es eso de Pinín? Pinín, bueno, pues Pinín es un niño asturiano que voló en una madreña. ¿Y cómo se llamaba la madreña esa? El madreño Giro. Bien. ¿Y usted sabe lo que es un pinín? No quién es Pinín, sino qué es un pinín. Un pinín se dice de una persona así que se lo cree todo, que no tiene mucha malicia. ¿Y usted cayó de Pinín? Yo caí de pinín, claro. Como tú. Vale, pues hasta la próxima y gracias. Hasta luego. Paisano que yo un pinín, que no vale para nada. Vale. Pues muchas gracias, hasta luego. ¿Y usted no sabe lo que es el pinín? ¿Lo que es un pinín? Un pinín somos los provitinos. Los provitinos, son provitinos. ¿Los solteros o los casados son los pininos? Yo creo que los casados. Vale, pues gracias y hasta la próxima, Pero yo quería saber si puedo encontrar algún pinín yendo al monte. ¿Algún pinín? Sí, algunos pininos hay que van al monte. Sí, y allí sitios en el monte hay pininos. Pininos pequeños. Bueno, los pequeños. Entonces explíqueme qué diferencia hay entre el pinín pequeño y el pinín que va al monte. El pinín pequeño y es un pino pequeño. Y el pinín que va al monte y es un poco inocentín, que va... El pinín... ¿Y cuál es más pinín? ¿El que va al monte o al juzgado a Pacón? Aproximadamente. Adiós y hasta luego. Hasta luego. Yo sé lo que es un pinín. Sí. ¿Y usted sabría explicarme lo que es una pinina? ¿Una pinina? Bueno, yo una pinina lo entiendo como
La mujer del pinín. Sí, ¿y en qué significa el pinín y la penina? No sé si será el verdadero significado, pero bueno, pinina es como pruvitina, muy inocentina, muy... Es lo que yo entiendo. ¿Y en su caso ya es pinín o pinina? En el caso mío, Sí. ni pinín ni penina. ¿Qué es caer de pinín? Caer de pinín. Suena un poco así... Creidín, tontín, vamos. Que creo no, creidín no, quiero decir que... A ver. ¿Qué? Que, por ejemplo... no sé, que es inocente. Es una persona así inocente. Haz de pinín. ¿Eso ya caer de pinín? Sí. Bueno, lo de pinín parece que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Lena Vélez probablemente estuviera más de acuerdo con el técnico aquel que decía que pinu y un pinín pequeño. Hombre, sí, a mí me pareció pues una apreciación muy buena. O sea, que pinín y un pino pequeño, perdón. Sí, sí. Pero bueno, pinín ye, si será pocau, yo tengo una imagen de pinín, que ye cuando uno está con el macutu en el campamento y llega el primer día a la mili. Ese ye un momento... Momento pinín. Momento pinín, y otro momento pinín, pues puede ser eso, pues con una moza estupenda, como este que tengo yo aquí, con estos dos, pues qué sé yo. Pero Chema, con una moza estupenda hay que ser un pinón. Oye, que estábamos antes hablando de los pinos, no nos desvariemos y hablamos de pinín. Vamos a desear que Lena Vélez nos lo explique. Pinín, según la acepción del diccionario, dice, en sin picardía, que se desea engañar fácil. Y pone entre paréntesis, una persona. Claro, oye, un perro pinín no puede ser. Claro que también puede ser el hijo de Pinón y Telva, ¿no? Pinín, Digo, o sea, no Pinín, que por una temporada fue Cao Pinín, y Pinón, Pinón, que ye Pino grande, pero ye también el personaje de Alfonso Iglesias, que en paz descanse y que mandamos un recuerdo desde aquí, al cielo asturiano. Pues sí, hay Pinín, hay Pinón y Telva, que era la mujer. Exactamente. Y no hay pininos. Yo estoy segura de que en el lugar que hoy vamos a visitar para conocer el origen de su nombre, no hay pininos. Por lo menos yo no conozco ningún. Vamos a ir a Yernes y Tameza. Y es un concello asturiano que está en el centro suroccidente de Asturias y que es un concello, yo pienso que bastante desconocido. Hasta el punto de que mucha gente dice, la mayoría de la gente decimos Yermes. Iba a preguntarte, Chema, porque tú lo nombras con N y yo tengo mi sensación de oírlo con M. Bueno, pues sí con N, Yernes, y vamos ahora a saber por qué. Vamos a ir a Siconcello, que por cierto vamos a aproximarlo por si de algún nunca hay donde lle, está entre Pruaza, Teberga, Grao, está ahí para los cordales de la Granda, la Cordal de Pandu y la Cordal de Tameza. Vamos, es una zona horrible. Y una zona horrible. Tantas montañas, y estos dos topónimos vienen, el primero, de un sitio, Yernes, de un sitio que probablemente adoraban una divinidad pagana. Pagana era todo lo que no era cristiano, oye, todo lo que no era cristiano, ¿no? Esta divinidad pagana, romana, llamaríase Aernis, Aerno, y sería un dios eso que trajeron probablemente los romanos. Y Tameza a mí préstame mucho este topónimo, no es que no me preste Yernes, pero es que estamos fartos ya de oír el antropónimo, tanto posesor, que si fulano y posesor, que si fue posesor, que si aquel paisanón era dueño de todos los prados de no sé dónde, que si patatín y que patatán. Pues bien, Tameza es un antropónimo, pero femenino. Anda, mira tú. Es decir, oye, ahí había matriarcado, ahí mandaba una mujer. Allí la mujer ya era una posesora. Probablemente ya era una posesora que se llamaba Tamecia. Mandamos también un saludo al cielo Astur, como Alfonso Iglesias. Yo la Tamecia. Y damos ese recuerdo. Muy bien, pues esos recuerdos que hay que enviar, a lo mejor yo no sé si necesitan o no una subidoria. ¿Usted sabe dónde está la subidoria? ¿La? Subidoria. O la corredoria sí, la subidoria no. Ah, ¿no sabe lo que es una subidoria? No. Quisiera saber el significado de subidoria. Subidoria. Ni idea, eso de subidoria me suena a subidón, pero para eso se necesitan drogas y cosas de esas.
Vale, gracias, pero Corredoria no... sí te puedo decir, pero no Subidoria. Vale, gracias, hasta luego. ¿Usted alguna vez vio una subidoria? No. ¿No? No. ¿Nunca subió a los ríos? Ah, sí, eso sí. ¿Y qué, una subidoria? No tengo ni idea. Pues muchas gracias y hasta la próxima, ¿eh? Nada. Vamos a ver. ¿Tú subes o no subes por la subidoria? ¿Por la subidoria? No sé lo que es. ¿Subes o no subes por la subidoria? Pues no lo sé. Vamos a ver. Si una subidoria para subir... ¿Para subir? Pues subiré. ¿Qué puede ser? Subiré. ¿Y qué puede ser? ¿Una escalera mecánica? Bueno, ya tanto como es eso. Yo quiero saber lo que... Oye, puedes decir... Oye, ¿cómo se llama este rey? Fos. A ver, Fos, ¿me puedes contestar lo que lleva una subidoria? No, este no sabe bable. Bueno, subidoria, non lle moi difícil. Además, púsonoslo muy bien Sonia, ¿no? Para mandar al cielo, pues, un saludo y decir, subidoria. Sitio, pero donde se sube a un sitio. Hoy sitio, que es repetitivo esta vez, y pone una escalera. Cualquier escalera en general. Oye, y en concreto la más conocida, la que sube a los rupos. Pero lo que llegue fácil de entender, no hace falta explicarlo mucho. Hombre, hay gente que habla de subidones, ¿eh? Ya, bueno. Hablaron de subidones por ahí, Pero yo es no que sé. rodando se puede llegar a cualquier sitio. Hoy me dio una subidoria el fin de semana pasado. Alguno dio una subidoria el fin de semana pasado. Sí, Dos nuevas palabrinas que hemos aprendido, que espero incluyan ustedes en sus anuncios.